Mañana de Mercado Visión tenemos el gusto de recibir a Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, Silvio, buenos días. Julio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir, pensando en una actividad que venía perdiendo mucha plata, por lo menos en el primer semestre de este 2024, pensando en el precio que recibía el productor del capón, que estaba aplanado, que no evolucionaba, que inclusive había bajado respecto de los últimos días del año pasado, ¿no? ¿Cómo está hoy la foto del sector? Bueno, por suerte hoy tenemos un panorama mucho más alentador, un poco diferente, se reacomodó el precio. Si bien estamos con un precio un poquito por arriba de lo que fue el precio en diciembre, hoy está en 1.350 pesos contra 1.290 de diciembre del año pasado. Esto nos da un aliento para seguir pensando en una producción sostenible y nos permite salir de la rentabilidad negativa con la que se estaba produciendo en los últimos meses. ¿Durante cuánto tiempo tuvieron rentabilidad negativa en el sector? 4 meses. Sí. Pensemos que en enero y en febrero se trabajó a costo y a partir de marzo se empezó a perder plata. ¿Cuánto se perdió por cabeza, más o menos? Para mensurar un poco, es muy difícil hacer promedios porque además las estructuras tienen distintas eficiencias también de conversión, puerta adentro, pero Claro. más o menos, ¿no? Pero por kilo, te lo puedo decir, eran 150 pesos que se perdía más o menos. Y en los últimos 4 meses fueron 25.000 millones de pesos, que es un número muy importante. Sí, sí, pero que por suerte hoy empezamos a ver algunas señales positivas para pensar a largo plazo. ¿Esto dejó alguna consecuencia directa en el sector? Sí, por supuesto. Bueno, salida de varios productores, varias granjas que tuvieron que cerrar. Esas son las consecuencias más inmediatas y las que podemos ver más tangibles. Pero pensemos que hoy tenemos este reacomodamiento del precio, que nos da un respiro y que empezamos a ver señales positivas también por parte del gobierno. Digamos, tuvimos la quita de retenciones, eso es, digamos, cualquier tipo de quita impositiva es muy positiva para un sector productivo y también que va de la mano con la apertura de mercados. Pensemos, retenciones cero hoy y el trabajo proactivo para abrir mercados que nos permite un posicionamiento a nivel, digamos, exportador mucho más fuerte y para poder proyectar a largo plazo, que es muy importante. Esa es una de las claves para entender este cambio en el precio que les permite salir de ese quebranto permanente que venían teniendo desde hace 4 meses. Bueno, yo creo que primero el precio naturalmente se tenía que reacomodar. Digamos, no podíamos sostener esa baja que estuvimos sufriendo en los primeros meses del año, durante todo el primer semestre, que iba a contramano de lo que iban todos los precios a nivel nacional, ¿no? La inflación subía, los precios subían y el precio del cerdo en pie bajaba, que eso iba muy a contramano. Pero obviamente que la apertura de mercados, una proyección exportadora del sector porcino y una demanda internacional mucho más grande, actualmente es la que hoy también permite que la rentabilidad en el mercado interno empiece a mejorar. Yo como radar tengo al mercado uruguayo como nueva conquista, entre comillas, para el cerdo argentino y China que existía pero que se hacía poco allí. ¿Qué es lo que se está haciendo en materia de exportaciones hoy para el cerdo argentino? Bueno, hasta hace unas semanas atrás tuvimos auditoría de Filipinas, que también es un mercado muy importante a nivel de demanda de carne de cerdo. En estos días ya se está trabajando para el avance del protocolo y lo vemos digamos, con buenos ojos que va a prosperar. Con China estamos a una firma digital de distancia de la aprobación del protocolo de subproductos, que confío que en los próximos días ya va a estar saliendo. Y bueno, estos son panoramas que estamos entrando en mercados de grande demanda de carne porcina. ¿Uruguay qué significa para el cerdo argentino hoy? Uruguay estás a un río de distancia, ¿no? Eso es lo importante, que uno puede sacar carne de manera mucho más ágil. No tiene que ser congelada, como por lo general en las exportaciones sucede. Tenés una demanda que hoy el mercado uruguayo, que depende casi al 100%, tenía un 95% de las exportaciones que realiza Brasil, tiene un mercado argentino que está en condiciones de abastecerlo, con carne de calidad y muy competitiva, y que hoy Uruguay representa para nosotros una apertura de un mercado que fue, digamos, solicitado desde hace mucho tiempo. Por eso también lo tomamos como una buena señal el trabajo que realizó el gobierno. Un trabajo bastante rápido, obviamente apalancado por una situación coyuntural, pero que bueno, que hay que estar ahí, ¿no?, para no dejar de perder esa oportunidad. ¿De qué volúmenes estamos hablando para Uruguay, donde nos separa, como bien vos dijiste, un río de distancia, y potencialmente qué mercado podría ser el uruguayo, teniendo en cuenta que a Uruguay
proveyó muy bien durante mucho tiempo, salvo por algún episodio como las inundaciones en el Mato Grosso do Sul, Brasil puntualmente, ¿no? Sí, y Uruguay tiene una importación de alrededor de 50.000 toneladas por año. Nosotros con que agarremos una tajada de eso ya te digo que estamos satisfechos porque efectivamente el sector porcino tiene una proyección de apertura a nivel internacional, de exportaciones, y tenemos la capacidad de crecimiento como para poder abastecer estos nuevos mercados. Hoy Uruguay para nosotros representa una oportunidad sin duda y se está trabajando de manera proactiva para poder, en la medida que pase el tiempo, poder empezar a ganar un poquito más de su mercado, que entendemos Brasil sigue siendo un aliado estratégico comercial para ellos muy importante. ¿Somos competitivos en Uruguay con el precio pensando que Brasil produce mucho y barato también? Somos competitivos. Por supuesto, nosotros a nivel internacional tenemos un precio sumamente competitivo, más allá de, digamos, el costo argentino que pagan los productores en el día a día, ¿no? Que esos también son otro de los factores que tenemos que evaluar dentro de la mesa, las cuestiones impositivas sobre el IVA, los saldos técnicos, IVA compra, IVA venta, el IVA inversiones, que eso también lo vemos de una manera, ahora tenemos una esperanza. En los últimos meses se presentó un proyecto de ley que contempla la creación de un régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial, en donde desde la Federación Porcina estuvimos trabajando proactivamente en la presentación, digamos, de nuestros aportes que consideramos que pueden generar un esquema de evolución de IVA inversiones muy favorable, no solamente para la producción porcina, sino para otros sectores, que es algo necesario para el crecimiento del país. Digamos, que estos esquemas de inversiones sean favorables para que los sectores productivos que están dispuestos para crecer y tienen mucho potencial de crecimiento puedan volcar esas inversiones que están hoy frenadas porque no encuentran un esquema favorable para hacerlas. Hoy por hoy hay mucho saldo de IVA por cobrar de parte del productor porcino. Sí, sí, te digo que hasta el productor porcino mediano y pequeño, 50 millones. 50 millones de pesos. Que se podrían volcar a inversiones directas duda. para producir más volumen y dar Sin más duda. trabajo, obviamente, ¿no? Sin duda. A eso se refiere, me imagino, el proyecto también. Exactamente, esa es la idea, que podamos tener un mecanismo mucho más ágil para que la inversión sea segura, porque realmente el sector porcino no tiene techo de crecimiento y somos el reemplazo natural de la carne vacuna. Agustín, recién a la pasada dijiste, estamos a una firma digital de exportar menudencias a China. Sí. ¿Qué significa eso y qué significaría para el sector porcino tener abierta esa ventana de mercado? Primero, creo que lo tomaríamos como una victoria, porque es algo por lo que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, permitiría una mejor integración del animal, y eso no solamente para el sector productivo, sino también para el sector industrial, que bueno, uno sabe que a veces los subproductos hoy acá en Argentina no están valorados Claro. como se valoran en el mercado chino. Sí, no los consumimos, no son de nuestro interés, digamos. Como Exactamente, y no consumidores. tienen valor. El mercado chino paga muy bien por los subproductos y digamos que esta apertura de mercado nos permitiría generar más exportaciones, más divisas, una mejor integración del animal y en definitiva es una proyección a largo plazo, ¿no? Es una construcción a largo plazo que es lo que necesitamos en el sector porcino. Hablando con Agustín Seijas sobre el sector porcino en la Argentina, hoy ¿cuánto produce el sector porcino? ¿Cómo está el mercado interno en función de la producción que históricamente estuvo condicionada por el mercado interno, ¿no? Hoy, bueno, anualmente, números del año pasado, se producen más de 760.000 toneladas. ¿Crees que eso se va a ver condicionado como para empatar el mismo volumen en relación a lo que vos comentabas recién del el enorme nivel de pérdida que hubo durante 4 meses? Este año vamos a estar un poquito por arriba de esa producción, Ajá. bastante similar, pero un poquito por arriba. Entendamos que la carne de cerdo en los últimos tiempos se empezó a consumir mucho más. Realmente por la coyuntura económica, por la pérdida del poder adquisitivo, la carne de cerdo estuvo muy competitiva dentro del mercado interno y sí muy demandada. Entonces, bueno, además que el sector viene creciendo de manera genuina cada año un 6%. Entonces, 6% por año en Sí. volumen producido. Exactamente. Y por lo tanto eso se traslada al consumo. Se traslada, sí, exactamente. Sí, hay más demanda, pero bueno, este año fue un año atípico. Eso tenemos que entender que realmente el primer semestre no lo esperaba nadie y cambió un poco las reglas de juego. Evidentemente los indicadores de este año no son los que uno esperaba, pero por lo menos sí tenemos esta esperanza de poder seguir trabajando a futuro. ¿Saben cuánto más barata está la carne de cerdo en la góndola, en el mostrador, respecto de la carne vacuna? ¿Tienen un estudio hecho sobre eso? Bueno, en los últimos meses estaba por abajo del 50%.
está en un 50% aproximadamente de diferencia con la vacuna. ¿Sí? Hoy tal vez con la variación de los precios esa brecha se achica un poquito, pero naturalmente la carne de cerdo siempre fue mucho más barata que la carne vacuna, y de hecho es de destacar que la calidad lo puedo decir, ¿no? Pero a mi entender es superior a la carne vacuna, ¿no? Con muchas propiedades beneficiosas para la alimentación. Qué lío se va a armar con esto. Pronto no Qué miremos lío más se los va a armar teléfonos, con esto. hasta la 10 no miramos más los teléfonos. Qué lío se va a armar con esto que acaba de decir Agustín. Es una proteína animal muy noble, que ha mejorado su calidad en los últimos tiempos. Realmente es beneficiosa para deportistas de alto rendimiento, es beneficiosa para personas con problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares. Es una carne muy, muy completa como para poder incorporarlo en diferentes dietas. ¿Qué nivel de consumo tiene la Argentina hoy de carne de cerdo? Hoy estamos alrededor de los 18 kilos de consumo por habitante al año. Contemplando carne, fiambre también, Sí. todo junto, Sí, ¿no? todo junto, sí. Ujú. En algún momento, Sí, dale. no, en algún momento la industria procesadora de la carne de cerdo, los que producen fiambre, la pasaron de manera complicada y sobre todo en esta última etapa. ¿Cuál es la realidad hoy de los que procesan la carne de cerdo? Digamos, no hubo mucha variación. Pensemos que se da en paralelo con lo que está sucediendo en la producción. Estamos saliendo de un primer semestre muy complicado. Recién ahora están empezando a cambiar un poco las reglas de juego, empezando a ver un poco de luz al final del túnel, y es un proceso de recuperación lento. Digamos, no podemos torcer un primer semestre pésimo en un mes, digamos, con una variación del precio. El consumo empieza a traccionar, empieza a haber más demanda, obviamente, pero tanto la industria como la producción se están recuperando de manera lenta, pero sí en recuperación, que eso es lo importante. Te iba a preguntar qué pasa con los costos. Estamos viendo en general, entiendo, un alimento muy accesible o más accesible que en otro momento, pero bueno, la industria o la producción porcina tiene otro tipo de insumos que están dolarizados habitualmente, y entiendo que por ahí te puede contrarrestar, ¿no? Del otro lado lo del alimento. ¿Cómo está el tema costos? Sí, lo que va del año tuvimos un aumento de costos del 20% aproximadamente, que eso también fue un aliciente para esa pérdida mayúscula que se fue generando en los últimos meses. La producción, digamos, los precios del cerdo en pie iba bajando y los costos de los insumos y de lo que es el costo de producción iban aumentando, que llegaron a un 20%. Y ahí se generaba esa distancia. Pero bueno, hoy con el reacomodamiento de los precios es algo que bueno, nos permite empezar a trabajar con, como les decía, con una rentabilidad que no sea negativa, que eso es paso a paso, digamos. Acaba de promulgarse la resolución 96 respecto de la tipificación bovina. ¿Qué pasa con la tipificación en el mercado del cerdo? ¿La atraviesa también la resolución o están apartados de eso? Eso es, digamos, exclusivo de los bovinos, exactamente. Es exclusivo de los bovinos. Exactamente. ¿Se tipifica en cerdo o no? Sí, se tipifica, sí. Sí, de hecho, bueno, en el último tiempo estuvimos trabajando con la Secretaría de Agricultura en todas estas cuestiones para determinar efectivamente qué es lo más, digamos, lo más conveniente para el sector y para la producción. Todavía no tenemos conclusiones, pero sí que estamos trabajando en conjunto para evidenciar qué es lo más conveniente en estos términos. ¿Hay informalidad en el sector hoy? Creo que en todos los sectores existe informalidad. No podemos determinar cuál es el grado, pero lo importante es que sigamos trabajando de esta forma, digamos, promoviendo la producción, trabajando en conjunto como una cadena integrada. Digamos que eso es lo más importante. Todos los eslabones de la cadena porcina aportan para un desarrollo integral del sector. No solamente la producción, sin producción obviamente que no va a haber industria, no hay faena, no hay insumos veterinarios, no hay insumos de nutrición. Entonces tenemos que entendernos como una cadena integrada que todos tiramos para el mismo lado. ¿La inversión en industria acompaña la inversión que se está dando en crecimiento de granjas o que se dio en crecimientos de granjas? Yo creo por ese lado que necesitamos que la industria, tal vez hoy estamos con una industria que no tiene un crecimiento notable en los últimos años, que la proyección de la producción en crecimiento va a ir digamos, aumentando en porcentaje y que también es importante que la industria acompañe ese crecimiento, porque si empezamos a contar las plantas que están habilitadas no son muchas. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos que vaya de la mano porque la demanda va a aumentar con el pasar de los años, la demanda internacional está creciendo y la carne de cerdo efectivamente está siendo mucho más demandada que en los últimos años. En carne vacuna hay unos 400 frigoríficos, poco menos que eso, ¿no? Habilitados, que están trabajando y faenan.
¿En cerdo cuántos? Muchos menos, muchos menos. Ese dato te lo debo para la próxima entrevista, pero son muchos menos. Son muchos menos, ¿no? Sí, exactamente. Te voy a llevar un poquito al tema del precio. Estos 1.350 que decías le permite salir a los productores de ese punto de quiebro, de pérdida permanente. El 1.350, entiendo que para cada productor puede resultar distinto, ¿no? Pero le permite una ganancia al productor, porque a veces parece que le tiene que dar culpa a los productores ganar plata. 1.350 permite no perder, reinvertir y ganar algo y hacer, digamos, porque la actividad es producir para si quiero crecer más o no, pero vos me tenés que dar plata para vivir y hacer lo que yo quiera con esa ganancia, ¿no? Y no le tiene que dar culpa a nadie. El 1.350 ¿le permite un buen nivel de vida al productor o necesita más para eso? Quiero destacar eso que decís, Julio, de la culpa, porque entiendo que el factor culpa es algo que a nivel sociedad se le imprime al campo, ¿no? Porque el productor digamos, tiene la rentabilidad que puede tener. Bueno, es un trabajo sacrificado de todos los días, son 365 días al año trabajando. Me parece que es algo que se gana y bien merecido lo tiene. Este precio también va a variar, depende de la escala de producción que se tenga, ¿no? Digamos, el pequeño productor es naturalmente menos eficiente que un gran productor, y esos márgenes van a variar de acuerdo al costo de producción que tenga. En algunos casos sí permiten esa rentabilidad y esa posibilidad de poder empezar a reinvertir, pero son los menos, ¿sí? Porque hoy realmente estamos saliendo de este pozo en el que estuvimos sumergidos tantos meses, pero que bueno, es un camino, insisto, es un camino a largo plazo. Tenemos que empezar a sacar la nariz debajo del agua y empezar a respirar para trabajar de manera sostenida. ¿Hay nuevas inversiones o estamos lejos de eso? Queremos llegar a eso, ¿no? Queremos llegar a eso. De hecho, estuvimos trabajando desde la Federación en un proyecto de ley que se presentó, que es el proyecto de ley RIDA, el régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial, pero que entendemos que hoy tenemos un sistema impositivo que nos están frenando la capacidad de crecimiento. Necesitamos destrabar estas cuestiones impositivas, por ejemplo, el IVA inversiones, en donde existen esquemas que desalientan la inversión. Hoy un sector porcino que tiene la capacidad de poder invertir 90 millones de dólares anuales en crecimiento, que la demanda va a existir y nos tenemos que ir preparando a futuro para esa demanda, porque no nos puede agarrar de un día para el otro por sorpresa. Y en este sentido, desde la Federación estuvimos trabajando en el desarrollo, digamos, de nuestra propuesta, que ya lo elevamos a las autoridades y que entendemos que va a ser beneficiosa para las inversiones no solamente del sector porcino, sino también de otros sectores que hoy están necesitando lo mismo. ¿Cuánto cuesta hoy invertir para producir una madre en granja? $6.000. Ese es el costo por una madre. Sí, exactamente. ¿Oficiales? $6.000. $6.000 oficiales. Sí. De los oficiales. De los oficiales. Bueno, uno entiende por qué a veces se frenan algunas inversiones también, ¿no? Es muy oneroso, muy costoso producir. Tenés un sobrecosto de alrededor 20%, 19% más o menos. Que lo tenés que asumir porque sabés que el IVA de las inversiones no lo recuperás. ¿Me puedes explicar sencillo a mí que no lo entiendo cómo es el tema del IVA de inversiones? ¿Qué pasa con el IVA? Si yo invierto tantos millones de pesos y ahí quedan Pagás IVA y 2 millones de pesos de IVA. Claro. ¿Qué pasa con ese IVA? Pagás el IVA, se queda estancado en el sistema. Claro. Se queda estancado en el sistema, vos después tenés la posibilidad de pedir la devolución, que el esquema hoy y los tiempos que están presentados no son favorables, y después queda discrecionalidad, digamos, de la FIP si te devuelven ese IVA que vos con tanto esfuerzo imprimiste en el sistema, y bueno, es ahí, se queda. Por eso nosotros estamos haciendo una propuesta con un esquema diferente. ¿Qué hace con el IVA? A través, bueno, que no se meta en el sistema. Es un certificado de crédito fiscal que va haciendo un pasamano, que vos se lo podés pasar a tu proveedor, te lo compra, el proveedor se lo puede pasar a otro proveedor, y eso lo que evita, primero, es que la FIP tenga que aprobar o no esa transacción, obviamente que después tiene su sistema de control, pero al mismo tiempo no estás inyectando ese dinero en el sistema que después se queda estancado y que es muy difícil de recuperar, porque, como digo, insisto, que a discrecionalidad si te lo pueden devolver o no. La última de mi parte, en algún momento para ustedes fue muy complejo el tema de las importaciones de carne de cerdo, de Brasil o de Dinamarca, tengo entendido. Sí. Hoy, ¿cuál es la realidad de la importación de carne de cerdo en la Argentina? En el primer semestre se importaron alrededor un poco menos de 6.000 toneladas.
Siempre que hay una modificación en el precio, un reacomodamiento, las alarmas se prenden en cuanto a importaciones. Tenemos a nuestro país vecino, que es el principal competidor en estos términos, que es Brasil. Y lo que tenemos que entender acá es que tenemos que salir un poco de ese juego de que alguien con un teléfono y una oficina pueda importar carne de cerdo, rematarla, hacer ofertas especiales y que eso empiecen a desequilibrar un poco el mercado interno, teniendo en cuenta que Brasil tiene mucha capacidad de competencia a nivel internacional, que además tiene un factor que nosotros lo consideramos competencia desleal, que es la utilización de promotores del crecimiento que le mejoran entre un 5 y un 6% la productividad, que eso hoy acá en Argentina no está autorizado para su uso, que bueno, es la ractopamina. Y está prohibido en 160 países a nivel mundial. Gracias por venir y compartir este momento aquí en la mañana de Mercado Visión. Nos quedó el ruido de la carne de cerdo mejor que la carne vacuna. Bueno, los invito a probarla. Yo todavía no recibí ningún mensaje. Lo decimos con cariño. Ni nada por el estilo. Pero con sustento también nutricional. Gracias por venir.